Bien, chicos, pues vamos a iniciar con este tema que comentábamos hace un momento. Es de la asignatura de Historia y el tema, bueno, completo es, como dijimos, principales acontecimientos de México postrevolucionario a principios de los 80. Vamos a abarcar aquí aspectos generales como la política, aspectos sociales y culturales de, de esta etapa de México. Tenemos como primer lugar que el México posrevolucionario se refiere a aquel periodo de la historia de México que comprende los años entre 1917 y 1940. Y dentro de este periodo hablamos cuando se habían concluido los enfrentamientos armados de la Revolución Mexicana. Y ese tenía la intención de iniciar o crear una revuelta para cambiarlo, todo lo que había acontecido o sucedido durante la Revolución Mexicana. Dentro de las formas de gobierno, el gobierno de este tiempo se propuso aplicar una constitución, la que hoy en día nosotros conocemos como la Constitución de 1857. Entonces, bueno, esa fue la primera acción, la primera acción que consideraron. Y consistió también en convocar las elecciones, pues desde 1865, Juárez ejerce el cargo de la presidencia sin haber sido electo. Y entonces él propone una serie de reformas con el objetivo de equilibrar los poderes supremos, provocando así una oposición por parte de liberales que temían que Juárez siguiera ejerciendo estas dificultades extraordinarias y que, bueno, como consecuencia, pues el Congreso quedara sometido a su influencia. También dentro de las formas de gobierno tenemos los estados de sitio, la suspensión de garantías individuales, las decisiones también, perdón, de que fueron consideradas por el Congreso anticonstitucional. Tenemos aquí algunas imágenes de lo que representa de lo que estamos hablando. Y presidentes, ¿quiénes estuvieron a cargo? Estos presidentes son de 1920 a 1964. Tenemos como primer lugar a Adolfo de la Huerta, que él estuvo a cargo de la presidencia del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Después de él siguió Álvaro Obregón, tomando posesión del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1900, bueno, ahí nos faltó un número. Y bueno, debe ser 1926, 24, por ahí más o menos. 1924, sí. Y después de él siguió Plutarco Elías Calles, que fue del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Después, bueno, tenemos a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, y se cierra el periodo establecido de 1920 a 1968 con Adolfo López Mateos, que fue su cargo del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Ahora, en los aspectos sociales y económicos, ¿qué fue lo que sucedió? Tenemos que México pasó del caudillismo al presidencialismo y aunque en la práctica acabaría provocando una aparición la aparición de un partido que hoy en día todavía lo seguimos conociendo como el PRI. Y PRI, pues sabemos que son unas siglas que significa Partido Revolucionario Institucional. Esta forma de gobierno estuvo a cargo, dirigido más bien por este partido político, el PRI, durante 7 décadas seguidas. Imagínense cuánto tiempo fue.
Entonces, la Revolución Mexicana, aparte de sus consecuencias políticas, supone un cambio sobre las estructuras sociales del país y hasta esa fecha, a pesar de los intentos de algunos mandatarios, existía una parte de la población por debajo del umbral de la pobreza, sin educación y con muy pocos derechos, que es lo que, bueno, ya hemos hablado en ocasiones anteriores sobre cómo eran estas formas de vida para la clase pobre, si así lo mencionamos, porque pues, sí había una pobreza extrema, ¿no? Entonces, esta clase baja estaba formada especialmente, como ya hemos comentado, por campesinos y por indígenas. Y frente a ellos había una clase alta, dueña de las tierras y que detentaban un gran poder económico y político. Y a eso pues podemos mencionar que eran los que habitaban, por ejemplo, que vivían en haciendas y tenían mayor adquisición política, económica. Entonces, como dice aquí, no en vano uno de los grandes lemas de la revolución fue el de pedir la reforma agraria. En el sur, además, Emiliano Zapata defendió también a las comunidades indígenas, sobre todo por esta cuestión, chicos, que comentábamos que los indígenas, y desafortunadamente hoy en día todavía sigue habiendo esa discriminación, ese rechazo, esa humillación. Entonces, Emiliano Zapata también es de los que defendieron a ese tipo de comunidades. En cuestión de la burguesía agraria e industrial, tenemos que se intentó modernizar la explotación del campo, logrando así obtener mejores cosechas. Ya es cuando van entrando más maquinarias también precisamente para que ya no haya tanta mano de obra. Por eso es lo que dice que también modernizar este tipo de explotación o de actividades en el campo. Y a esto también se le agregan las medidas adoptadas por los gobiernos para restituir ejidos a campesinos e indígenas. Entonces, aunque en la práctica no acabaron con la desigualdad, sí permitieron también cierta mejora de sus condiciones de vida. Y en cuestión, bueno, esto fue en la burguesía agraria. Ahora, del lado de la burguesía industrial, durante el gobierno, o bueno, durante el porfiriato, también una buena parte del tejido productivo estaba en manos de los extranjeros. Al suceder esto, pues no es un cambio, no se realiza como tal un cambio que haya sido de manera sencilla. Hasta la década de los 40 no se formó una auténtica burguesía de este tipo que consigue obtener cuotas de poder durante esta década. Y bueno, tenemos imágenes de lo que representa. Cómo comenzaron a introducir maquinaria para lo que comentábamos. El tener mejores, se me fue la palabra, pero voy a regresar. Hablábamos aquí de la burguesía agraria sobre las mejores cosechas y aquí, bueno, tenemos una representación que era lo que les decía, meter más maquinaria para que sustituya la mano de obra. Obviamente las clases sociales, pues en esas imágenes también nos deja muy en claro el panorama de cómo fue en ese entonces. Pero bueno, chicos, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de este tema? No, maestra.